Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Otra vez por aquí. Jaime Vicente Echagüe, esta vez contestando a Miller, seguidor peruano del canal de Acción Cine, residente en Estados Unidos. Nos ha pedido un vídeo sobre una película del año 1991, una película dirigida por Jonathan Demme, con Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn y Ted Levine, una película titulada El silencio de los corderos. Miller, millones de gracias otra vez, y además por premiarme con estos peliculones que todos nos sabemos de memoria, todos hemos visto 1000 veces, eso es verdad, pero es de los que a mí en lo personal siempre me gusta volver a ver y sobre todo analizar, aprovechando vuestras peticiones. Y siempre descubres detallitos y cosas en las cuales nunca te habías reparado antes. Este es uno de los detalles por los cuales al final una película te das cuenta de que no es simplemente una buena peli, sino que es algo más, ¿no? El silencio de los corderos, amigos, ni más ni menos, adaptación de la novela homónima de Thomas Harris, novela homónima, creo que en España se la tituló El silencio de los inocentes. Y a partir de esta película lo que está claro es que se convirtió en uno de los escritores más exitosos del planeta Tierra. Os podrá gustar más o menos, podremos comparar esta película con otras que han venido después y encontrar que alguna de sus hijas bastardas la ha superado o no, pero creo que con El silencio de los corderos sí que cabe hablar de un antes y un después, por lo menos en el cine de Hollywood, o por lo menos en el thriller que venía ofreciendo el cine de Hollywood. Tenemos, por cierto, los Oscars del año 1992. Esta película competía, entre otras, con una obrita maestra para mí, que es el JFK de Oliver Stone. El silencio de los corderos logró el póker perfecto. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. Es decir, la mano ganadora. Los 5 premios que suelen acaparar más fotos. Lo digo siempre, o sea, para mí, tema de los premios, ganarlo o perderlo a la mejor película o ganar en Cannes, yo insisto en esto, desde mi mismidad más absoluta, no te acredita un pase automático al Olimpo de las grandes. Y no me quiero quedar tanto con el hecho de que fuera la triunfadora absoluta en esa ceremonia, sino más bien centrarme en uno de esos premios, que es el de la mejor película del año, que se le otorgó a una película de asesinos en serie. O sea, lo que se ha venido a denominar psicothriller o psychothriller. Una película de terror, al fin y al cabo, cuyos 2 de los 3 principales protagonistas son un señor que se come los hígados de los encuestadores del censo, acompañado por unas habitas y un buen Chianti, para que todo eso entre bien, y otro señor que despelleja a chicas jóvenes para tricotar un vestido con sus tersas pieles. Una película con semejante premisa obtuvo el aplauso crítico y fue considerada la mejor película del año por la Academia. O sea, esto ya de por sí es un hito histórico. O sea, unos elementos que al final eran, por lo menos antes del Silencio de los Corderos, más propios de una exploitation movie, de un cine barato y con el único ánimo de alimentar el morbo del espectador. Y gracias a esta película, unos elementos así tan truculentos, tan morbosos, al final se identificaron con una película de prestigio crítico y no solo un éxito comercial. Fue algo inédito en la historia de los Oscar y, por tanto, yo creo que podemos decir en la historia del cine. ¿Pero por qué?
O sea, ¿qué diferenciaba esta película de otras del género de terror? ¿Qué alicientes brindaba? Vamos despacio, tenemos tiempo de sobra y lo iremos viendo a lo largo de este vídeo. El segundo antes y después, porque yo creo que hay un segundo antes y después que marcó El silencio de los corderos, yo creo que no es tan positivo. Y es el de haber desatado innumerables películas en las que se reinterpretaba, vamos a decir, el mito del serial killer. Alguna de ellas, por cierto, con excepciones, todo esto de que no era positivo. Alguna obra maestra también indiscutible, que es el Seven de David Fincher. No se puede explicar en todo caso, y yo solo reconozco, una película como la de Fincher si antes no hubiera existido otra como es El silencio de los corderos. Y no se puede tampoco explicar un asesino como el John Doe, interpretado por ya sabéis quién en la película de Fincher, sin Aníbal Lecter antes. Pero, insisto, yo creo que al final en eso Seven fue la excepción. La inmensa mayoría de intentos de acercarse al espíritu y a la estética del silencio de los corderos se quedaron en eso, en meros intentos. Antes de Aníbal Lecter teníamos la quinta esencia del asesino en serie, que bien podía ser Michael Myers de Halloween. Una persona social, bruta, bien por circunstancias endógenas, como puede ser una patología mental de base, o bien por causas externas, como puede ser el maltrato infantil, bullying en clase, etc. Un tío que siempre estaba oculto en una máscara, y en muchas ocasiones, al final, podías decir que tenía motivos para matar, aunque no estuviese justificado desde un punto de vista moral. Esa era la figura que teníamos antes de Aníbal Lecter, la figura predominante. ¿Y qué encontramos con Aníbal? Que es la antítesis de Michael Myers, por así decirlo, su némesis. O sea, un intelectual, un tío con formación, un psiquiatra, socialmente no puede estar mejor posicionado, con muchísimo prestigio profesional, además, expuesto al mundo, con gustos y modales exquisitos, un tío refinado. Y lo más importante, diría yo, porque estas cosas al final no dejan de ser un background que es mero atrezo. Aníbal Lecter es un personaje endiabladamente inteligente, hasta el punto de que, ya no solamente por cómo planea las cosas y tal, es que es un maestro de la manipulación psicológica. O sea, su único defectillo, pues que os comería a vosotros o a mí en ese momento si le entra el gusanillo. Por último, un tercer y antes y después, que quiero remarcar con esta película. Esta película, según lo veo yo, también marca el fin de la década de los 80 y abre la década de los 90. Es una película que tiene, para intentar explicarlo, que tiene más puntos y más elementos en común con el cine que podemos ver hoy, que con una película, por ejemplo, del año 1987, a pesar de que solo se lleve 3-4 años de diferencia. Primero, por lo que os acabo de decir, por una mera representación del mal más terrorífico como algo que en el fondo tampoco está carente de atractivos. Y segundo, también abre una nueva era en apartados técnicos, como es el uso de la fotografía, o sea, con una intencionalidad dramática muy acusada, y que en el cine comercial, como es el caso, porque al final Silencio de los Corderos, por muy bien que esté realizada, y esto no es ningún insulto, era una película con vocación de atraer al público a las salas, esos eran elementos como el de la fotografía tan cuidada y tan estética, que no estaban tan presentes en el cine de Hollywood de los 80. La ves hoy, 30 años después ya, y El silencio de los corderos, por contenido y por forma, sigue pareciendo una película moderna. Son muchos melones, en todo caso, los que se abren con esta película, como podéis ver. Así que me dispongo a hablar de ella, y como tiene momentos tan maravillosos, vamos a repasarla por orden cronológico, y ya aprovecho para hablar de los actores y demás. Esto es un paso, una parada obligatoria. Si había alguna duda, por cierto, 5 estrellas para El silencio de los corderos. Si había otra duda, esta es una crítica a la carta con spoilers, que por otro lado, os lo sabéis todos de memoria, vamos. El comienzo de la película. La música compuesta por Howard Shore. Esta es una de las primeras sorpresas agradables que nos brinda El silencio de los corderos.
Howard Shore hoy es como Dios, pero por aquel entonces no era uno de los grandes ni muchísimo menos. Era un compositor que había despuntado sobre todo gracias a sus colaboraciones con David Cronenberg, con unas bandas sonoras muy de los 80, véase por ejemplo Videodrome, con un uso muy predominante del sintetizador, etc. Y sin embargo aquí se acababa destapando como un compositor sinfónico. O sea, en algunos pasajes os diría incluso deudor de Bernard Herrmann, y con un leitmotiv, por cierto, que ya se ha convertido en un cliché del género de terror, lleno de dramatismo y de turbiedad, en definitiva. Un poco al estilo de la banda sonora que compuso Herrmann para El Cabo del Terror y que posteriormente reutilizaron Scorsese y Elmer Bernstein para El Cabo del Miedo. Lo primero que vemos en todo caso, aparte de escuchar la banda sonora maravillosa de Shore, es a la agente Clarice Starling haciendo ejercicio en los alrededores del bosque de Quantico. Este es un inicio que te hace preguntarte por qué se toman según qué decisiones a la hora de presentarte a los personajes. Esta gente se nos presenta sola en un bosque nublado y además haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Y esto, desde un punto de vista psicológico, ya nos va a servir para calar al personaje. Es tenaz, tiene un punto obsesivo, es decir, si ella tiene algo en la cabeza, una meta, va a ir a por ella, y al final se va a enfrentar a ese mal en mayúsculas completamente sola, del mismo modo que la estamos viendo sola en ese bosque. Es un personaje, el de Clarice, que podemos considerar canónico en muchos sentidos. Ya sabéis que inspiró a la agente Scully de Expediente X. Yo creo que también fue una base para otra de mis agentes, en este caso era de la CIA, favoritas, que es la encarnada por Jessica Chastain en Zero Dark 30, La Noche Más Oscura. Y así podríamos seguir con también ejemplos recientes como puede ser Homeland. Es un personaje femenino muy lejos de imponer físicamente por una mera cuestión de constitución de la Foster. De hecho, parece que atesora cierta fragilidad, y esto va a ser luego clave en sus relaciones con Aníbal, pero también con una determinación y unas agallas y una sangre fría que en nada tiene que envidiar a sus compañeros masculinos del FBI. En este primer tercio de la película me he topado con muchos primerísimos planos de los personajes hablando a cámara. O sea, lo hace, esto quiero decir Jonathan Demme con Clarice, lo hace su jefe también, con su jefe Jack Crawford, encarnado además por el que siempre mola un montón ver, Scott Glenn. De algún modo esos planos casi en ocasiones parece que nos están interpelando, es decir, ya te subyugan. Los personajes te están hablando a ti. De algún modo ya te intimidan y ya te empiezas a sentir acorralado. Lo habitual habría sido mostrar una conversación como las que nos está mostrando al principio de la película Jonathan Demme, con un plano contra plano, algo así un poco más sesgado, etc. Pero aquí no, aquí te miran a ti y te dicen las cosas a la cámara, pero a ti. Y así va a ser también en el encuentro con la bestia, con Aníbal Lecter. Ya sabéis, Clarice va a verle para saber si puede ayudarles con la posible identidad de ese asesino en serie que es Buffalo Bill y que está secuestrando a chicas y matándolas. Lo de Hopkins en esta película fue un escándalo. Es decir, actor británico, con prestigio, con algunos papeles maravillosos como el del médico de El hombre elefante, pero era un actor que estaba ya acercándose a los 60 años y, ¿por qué no decirlo?, cada vez más relegado. O sea, os recomiendo echar un vistazo a su filmografía previa al Silencio de los Corderos y a su filmografía posterior. Y Aníbal supuso para él todo lo que es hoy al final Anthony Hopkins. De trabajar de forma más espaciada, este hombre pasó a decir sí al final a todo tipo de papeles, en ocasiones con más o menos acierto, eso es verdad, pero bueno, eso ya es otra historia. Y aún así, vamos, haciendo a día de hoy papelazos, por ejemplo, por el que ganó el Oscar recientemente en The Father. Al final, un papel como el suyo, con lo que ha significado Aníbal Lecter para la cultura popular,
ha dado pie a un montón de leyendas en las que no se sabe al final qué es real y qué no lo es. Ejemplos, que la burla que le hace a Clarice de su acento sureño de Clarice fue improvisada por el propio Hopkins y que la reacción de molestia, vamos a decir, de Jodie Foster fue real porque en ese instante se consideró atacada y de hecho eso motivó que de algún modo Foster se pusiera a la defensiva con él y le evitara durante toda la película. Otra historia, que la idea de vestir de blanco, como lo vemos, fue suya, del propio Hopkins, por su miedo a los dentistas. Él decía que es ver algo de color blanco, ver a alguien vestido de blanco, dentista, muela del juicio, endodoncia, bueno, el terror más absoluto. Otra historia, que se inspiró en un amigo suyo de Londres, que nunca parpadeaba, aunque luego también he oído que se inspiró en los movimientos de un reptil para dar vida a Hannibal Lecter. Que si se basó, por cierto, también en el carácter mecánico y frío del robot de HAL 9000 de 2001 de Kubrick. O sea, son todas anécdotas que están guays, o sea, muy curiosas, pero sean más o menos verdad o no, sean más o menos exageradas o no, lo que tenemos aquí es este señor, tampoco, por cierto, Hopkins de una gran envergadura física, ni de un aspecto especialmente amenazante, más bien lo contrario, y a papeles anteriores como el de El hombre elefante me remito. Le tenemos a él ahí, hablando de forma pausada, con un tono de voz tirando a medio bajo, mirando casi siempre a los ojos, es verdad, sin apenas pestañear, y haciéndonos pensar que este tío de verdad come hígados crudos, ni más ni menos. Él siempre, por cierto, quita muchísima importancia a sus interpretaciones más celebradas. Ocurrió así en Lo que queda del día y ocurrió también aquí con Hannibal Lecter. Fijaos, por cierto, en tan poco espacio de tiempo, que dos papeles al final tan distantes y en los cuales tampoco hay una transformación que se pueda decir por parte de Hopkins a la hora de hacerlos creíbles, ¿no? Un cambio radical de uno al otro. Él decía que con este tipo de papeles él se limitaba a hablar bajito. O sea, no, decía, este es todo el mérito que tengo. Por cierto, o sea, comparar esos dos personajes es verdad, o sea, es del mayordomo de Lo que queda del día y este Hannibal Lecter, es un ejercicio muy curioso. O sea, ambos podrían tener ciertas similitudes. Parecen reservados, se cierran en sí mismos, se expresan con bastante educación, hay que decir. No son partidarios tampoco de montar escándalos y, sin embargo, uno te inspira casi lástima y mientras otro te inspira miedo. Mismo actor, dos resultados maravillosos y muy pocos son capaces de lograr esto. Por cierto, 25 minutos de película. Una película que llega aproximadamente a las 2 horas. Es lo que tiene Anthony Hopkins aquí en El silencio de los corderos. Por cierto, si no me lo ibais a recordar, ya sabéis que Hopkins en realidad no fue el primer Hannibal Lecter que vimos en el cine. O sea, el primero fue Brian Cox en Manhunter, película del año 1986, dirigida por Michael Mann, que al final no es una adaptación de esta novela. En realidad la que toma de base es El dragón rojo, que después volvería a ser adaptada con el propio Hopkins como Hannibal y Edward Norton de protagonistas. Manhunter, por cierto, era uno de esos thrillers a la europea que se marcó durante los años 80 Michael Mann y que yo creo que merece verse, sobre todo si sois fans de Hannibal Lecter y del Silencio de los Corderos. ¿Es inferior al Silencio de los Corderos? Para mí eso es indiscutible, pero es cierto que es una película también que tiene su atmósfera y que en eso Mann es un maestro. No sé por qué, si por motivos extraños de derechos de la obra, o vete tú a saber por qué, el apellido del personaje en aquella película de Michael Mann, en Manhunter, era Lector, acabado en no y no acabado en no Lecter, y además con una K. Misterios. En fin, comparte Hopkins solo 4 escenas, si no me fallan las cuentas, por lo menos de forma presencial, con Jodie Foster. El nombre de Jodie Foster encabezaba los títulos de crédito. Luego, después, venía el de Hopkins. Aquí la estrella era a priori ella. Además, ya había ganado un Oscar por su Iris de Taxi Driver y había sido también nominada por Acusados un poquito antes.
Ya lo he comentado en algún otro vídeo, que la Foster era para mí, la actriz más prometedora de su generación, y yo creo que papeles como el de Clarice lo acaban confirmando. O sea, esos 4 duelos que mantiene la película con Anthony Hopkins, iba a hacer la broma fácil de que Hopkins se la come en pantalla cuando coinciden, pero sería muy gratuito. Porque además no es así. O sea, aparte de ser un chiste malo, sería mentira. O sea, Hopkins es poderosísimo como amenaza. Eso está claro. Pero la réplica que le da Jodie Foster como víctima de Hannibal Lecter, las réplicas en plural son maravillosas. En equivalencia, aunque sea su víctima en esos momentos. Es decir, ella está a su misma altura interpretativa. Los personajes está claro que uno sí que se come al otro, pero no la actuación respectiva de cada uno. Tened en cuenta que lo que vamos a ver en ese puñadito de escenas que comparten es un duelo, diríamos, psicológico. Primero, implícito, porque Hannibal trata de desarmarla desde que cruza esa galería con esos presos horribles. Y después, bueno, lo que hacemos es... lo que hace, Hannibal es preguntarle por ese comentario obsceno, precisamente, que le ha hecho otro recluso y que no voy a citar aquí. Un recluso que se llama Mix. Ya sabéis qué comentario, nada más cruzar esa galería, y que por cierto eso le va a costar la muerte. O sea, lo primero que hace es preguntarle por eso. O sea, dices, joder, ¿por qué? Además tú lo has oído antes y dices, joder, qué desagradable, ¿no? Tal, qué asco, ¿no? Toma, o sea, lo primero que hace Hannibal es, ha puesto la oreja y ha dicho, voy a empezar por aquí a tirar del hilo. Pero después, aparte, esto ya es de forma más implícita, pero es que luego después tenemos el duelo psicológico entre ambos que va a ser explícito. O sea, el empeño de Hannibal, al que por cierto le gusta Clarice, o sea, y esto se va a confirmar después en secuelas, y no solamente en las cinematográficas, también literarias. El empeño de Hannibal en este caso es psicoanalizar a esa estudiante, que al final la han enviado allí casi al matadero, prácticamente para intentar sonsacarle información a un tío como ese. O sea, está claro que de cena no se la puede llevar, y al final la única forma que encuentra Hannibal de acercarse a ella de una forma íntima es penetrando en su mente. O sea, cogiendo los complejos que él interpreta que ella tiene, los complejos de su infancia, la muerte de sus padres, la adopción por unos tíos y, por supuesto, ese trauma que arrastra por el chillido de unos corderos que iban al matadero y que a día de hoy aún le persigue. Hannibal es tan encabronadamente listo que va a coger todo eso y dice, yo a esta tía la tengo que provocar de algún modo. Puede que amor o atracción no, pero de algún modo la voy a hacer como sumisa hacia mí, ¿no? Esto es cierto, y diríais, joder, esto es pues la hormiguita en la telaraña y la araña a punto de devorarla, pero cuidado, porque Clarice a lo largo de estas secuencias va aprendiendo también. O sea, en cada encuentro, y esto se hace posible gracias a una actriz tan maravillosa y tan portentosa como es Jodie Foster, Clarice va como tomando notas y poquito a poco va haciéndose cada vez más inmune a los ataques psicológicos de Hannibal. En una de las entrevistas, por cierto, y ya en otra posterior, lo primero que hace Hannibal es soltarle pues, una burrada sexual. Y Clarice, en ese instante, aunque se la suelta, como que dice, joder, yo ya estoy pisando aquí terreno conocido. Le dice algo así como, vamos, doctor, este comentario no es propio de usted. Esto se lo diría a un tarado como Mix. O esto se lo diría a un tarado como Mix, pero usted no. O sea, usted tiene como más clase, ¿no? No intente eso, en plan, o sea, no intente esos truquitos que ya nos vamos conociendo, doctor Hannibal Lecter. Es un personaje, el de Clarice, también que es extraordinariamente inteligente. Eso sí, también expresado de una forma muy sutil. Al final Clarice tampoco es una sabelotodo con aires de grandeza que trata de imponerse a los demás en plan, no, yo soy mujer y soy pequeña, pero tengo un carácter de 1000 demonios, tal. Tiene su ego Clarice, pero no es orgullosa. Y eso no es exactamente lo mismo.
ese quid pro quo, que es como lo llamaría Aníbal, ese tú me das y yo te doy, gracias al cual los personajes vemos cómo van creciendo, cómo van progresando y cómo va creciendo sobre todo el de Clarisse, es lo que provoca que estemos ante una película diferente a cualquier otra del género hasta ese año. Ya insisto, luego después, ¡boom!, se abrió la veda a los asesinos inteligentes y dotados de la manipulación psicológica. Aparte de la novela de Harris, hay que poner también en valor la adaptación que hizo Ted Tally, el guionista. Primero, por la estructura propia de la película, que es siempre la piedra angular de cualquier historia. Es una cinta de 2 horas con un suspense medido al milímetro, pero también la película, pese a sus golpes de efecto, sus efectismos, sus cositas más o menos gore, o sea, no escatima en toda esa carga tan psicológica y tan inédita en el cine de terror de aquellos años, y que al final acaba rivalizando con lo que se supone que es la trama principal. Es decir, aquí tenemos 2 películas en El silencio de los corderos. La cuenta atrás para cazar a ese asesino en serie, a Buffalo Bill, que además tiene en su poder a la hija de una importante senadora, y por otro lado tenemos la caza del gato y el ratón que mantienen Aníbal y Clarisse, o sea, cada uno con intereses distintos. Hay que hablar también de Buffalo Bill, por supuesto, y en su caso del otro gran descubrimiento de la película, y yo creo que muy poco puesto en valor, que es Ted Levine, o Levine, como queráis. Quiero aprovechar también para hablar, por cierto, de los psicópatas de carne y hueso que inspiraron a Thomas Harris. O sea, en lo que respecta a un asesino en serie, ayudando a las autoridades a encontrar otro asesino, hay un precedente importante, y ese es el de Ted Bundy, el autor de la muerte de tantas mujeres, que se desconoce al final el número real de sus víctimas. Esto allá por los años 60. Al parecer, ayudó en sus pesquisas a la policía a la hora de atrapar al conocido como asesino de Green River y autor también de decenas de asesinatos. Esto, como veis, creó escuela. Ahí tenéis, y vuelvo otra vez a Fincher, Mindhunter, la serie producida por el director de Seven. Y en lo que respecta a Buffalo Bill, también hay una inspiración todavía más clara, y es Seth Gein, que muchos supongo que conoceréis, morbosillos, tristemente célebre por hacer de todo con sus cadáveres. No lo puedo decir por aquí, pero vamos, muchos lo conocéis porque también inspiró a Norman Bates, de algún modo, personaje de una novelita de Robert Bloch, y que gracias a Hitchcock todos lo queremos un poco más desde entonces. Lo de Ted Levine es de verdad para prestarle muchísima atención. Al final, la secuencia que todos recordamos suya es la del baile. Se está sonando Goodbye Horses, esa canción. Cuentan que lo de bailar estaba en la novela original, y sigo aquí con las leyenditas de turno, pero no en la adaptación de la película. Y Levine lo incorporó al final, este bailecito, para el personaje. La película hoy, por cierto, tendría un problema. Tened en cuenta que la motivación para los asesinatos de Buffalo Bill es su crisis de identidad sexual. Quiere ser una mujer y no lo es, ¿no? Y de ahí también toda la simbología con la mariposa y la transformación en su proceso, que es otro de los grandes iconos de la película. Esto es una cuestión que hoy resultaría muy peliaguda de mostrar. Aunque hay una observación del personaje de Clarisse en la que dice que no hay ningún vínculo demostrado entre la psicopatía y el querer cambiar de género. Esta secuencia del baile de Goodbye Horses es por la que Levine ha pasado a ser célebre, pero yo creo que me quedo, entre otras, con la de Put the Lotion, cuando le baja la cesta a la chica, a la hija de la senadora, y tiene el perrito en brazos. O sea, cómo pasa de la frialdad absoluta. Parece que en un momento dado su rehén le está despertando incluso cierta misericordia, y al final lo más desagradable, que es cuando empieza a burlarse de ella, imitando sus sollozos, etc. Este es minutito y medio para enmarcar de Ted Levine, de una crueldad tremenda, sin que
en realidad haya pasado absolutamente nada, y eso lo logra este actor que ya os digo que... Decir infravalorado cuando estamos hablando de una de las películas más famosas de la historia, creador además de un icono tremendo, ganadora de 5 premios, etcétera. Decir infravalorado puede sonar un poco a chiste, pero es cierto que al final una película como esta, y con las interpretaciones de Foster y Hopkins, esas actuaciones han acabado solapando a la de otros personajes y concretamente le han perjudicado a Ted Levine a la hora de tener más reconocimiento del que tuvo. Por cierto, detalle muy friki que yo leí una vez. Al parecer, si os fijáis mucho en la secuencia del baile, Buffalo Bill en realidad no lleva una peluca de mujer. Fijaos un poco en esa secuencia, paradla si queréis. Dicen que lleva un cuero cabelludo de mujer, posiblemente de alguna de sus víctimas. Esto yo no lo tengo contrastado al 100%, ¿vale? Pero lo dejo por si tenéis a bien comprobarlo y os aburrís mucho en esta vida. No le vemos matar, por cierto, nunca a Buffalo Bill. O sea, aquí se nos cuenta lo que hace y vemos los cadáveres, pero no le vemos matar a nadie. Esto es algo también inédito, que en una película de la caza de un asesino no le veamos actuar. Es verdad que vemos capturar a alguna de sus víctimas. Al que sí vemos actuar aquí en la película, al que sí vemos asesinar de verdad, es Aníbal. Más cosas, o sea, lo poco que sale de Anthony Hopkins yo os digo que es oro molido. Me gusta esa contradicción constante en él. O sea, pura contradicción, como le ocurría también a otro gran psicópata, que es el personaje de Travis Bickle en Taxi Driver. Se ofende muchísimo por lo que le suelta el recluso Giggs a Clarice, Biggs, y de hecho se lo carga por lo que le ha dicho, y ahí decide ayudarla, y sin embargo después, Aníbal, él le suelta otra burrada sexual a Clarice. Después, el encuentro con la senadora, mítico. O sea, le dice cosas terribles sobre su hija, bastante asquerosas, y cuando ella dice la frase llévense esto de aquí, va y de repente la ayuda y le empieza a gritar información, que por cierto, luego resulta que esa información es regulera, pero bueno. Es lo imprevisible de este personaje, que hasta esta película era algo que no habíamos visto en el cine. Lo diré de otra forma, vamos, yo no había visto a un personaje como Aníbal Lecter en una película nunca. Y además en esta secuencia del aeropuerto, con esa máscara, o sea, otro icono, ¿no? Que si, por cierto, una máscara que si se supone que es por motivos de seguridad y se quiere tranquilizar a alguien en plan diciéndole, oye, no, tú tranquilo que le hemos puesto en bozal al perro. O sea, al final es una de las máscaras que más miedo dan en la historia del cine. Es peor que la de Michael Myers en ese sentido. Poquito que envidiarle tiene. La huida de Aníbal y el bolígrafo, claro, bolígrafo que vosotros lo sabéis, yo lo sé, ni Houdini en sus años más tiernos podría haberse hecho con él. Esta es de esas cosas que a la gente, yo entiendo que a la gente que sea muy fan de la verosimilitud le enfaden. El espectador ofendidito que no soporta que en una película, ni siquiera de esta naturaleza como la que estamos viendo, se salten a la torera las leyes de la física, vamos a decir. Sin embargo, yo creo que nos acaba importando poco, por lo menos a mí es lo que me ocurre, cuándo y cómo Aníbal ha conseguido ese bolígrafo. Entre otras cosas, porque eso nos posibilita ver secuencias como la de la huida, previa a atacar a los dos guardias, por cierto, de forma salvaje, la que es posiblemente la secuencia más violenta, por lo menos de forma explícita, de toda la película. Y luego después con Aníbal, ya saciado y relajado, escuchando plácidamente las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, que retomaría Ridley Scott para su secuela de Aníbal. La secuencia de la huida, esto es muy interesante, o sea, nos puede parecer trillada a ojos de hoy. O sea, porque se ha copiado hasta el hartazgo. Y no quiero acusar a James Wan de nada. Válgame Dios. Por una película
de hace unos 15 años, que también súper exitosa y que ha dado lugar a muchísimas secuelas. No digo cuál es por el mero hecho de que si la digo, los que no la hayáis visto, pues le vais a ver el cartón enseguida a la historia. O sea, pero en esta huida, toda esta puesta en escena y además con ese plano impresionante del guardia abierto en canal, asemejándose también un poco a una mariposa, es otro de los muchos hitos, ya no visuales, que también, sino narrativos de esta película. Y también lo es el engaño con el montaje cercano al final del Silencio de los Corderos, con Crawford, con Scott Glenn y los agentes del FBI merodeando en una casa en la cual creen haber descubierto a Buffalo Bill, y entre tanto, montaje paralelo, vemos a Buffalo Bill, efectivamente, en su casa. Alguien llama a la puerta, se levanta, va a abrir, pero no es ni Crawford ni FBI. Es Clarice Sterling, que ha hecho sus propias pesquisas. Este es un ejemplo ya clásico de escuela de cine, de cómo el montaje, de cómo la edición en una película es un arma narrativa poderosísima, posiblemente la más poderosa. Siempre que veo esta secuencia me acuerdo de otra que en espíritu era muy similar, en No es país para viejos, y creo que no voy a hacer un gran spoiler de la película de los Coen, pero también recurrían a un montaje paralelo para hacernos creer que Javier Bardem estaba a punto de dar con Josh Brolin en el motel en el que estaba escondido. Este montaje que vemos del FBI llegando a una casa y nosotros pensando que es la casa de Buffalo Bill es un engaño al espectador. Pero ojo, es un engaño bueno, porque al final engañar no es lo mismo que mentir. Y esta habilidad en el montaje, insisto, hoy en día nos puede parecer como muy obvio, incluso te lo puedes esperar, pero eso es gracias a que es un recurso que popularizaron Jonathan Demme y esta película del Silencio de los Corderos. No he hecho mucho hincapié, y debería hacerlo en la... lo he hecho antes al principio, hablando un poco de la fotografía de la película por parte de Tak Fujimoto, que, como habréis deducido del nombre, nació en San Diego. Es era operador habitual de Jonathan Demme por aquel entonces, pero también lo sería de M. Night Shyamalan, empezando por El Sexto Sentido. Creo que su trabajo, como el de buena parte de todos los implicados en esta producción, supone un avance en casi una década, a todo. O sea, la película tiene ese look ligeramente apagado, vamos a decir grisáceo en el uso del color, sumido siempre en una oscuridad muy poco usual en el thriller por aquel entonces. Insisto, yo luego después, un buen psicothriller tiene que ser una película ultra oscura. En resumen, esto va al hilo de lo que os decía antes. El Silencio de los Corderos visualmente posee una tonalidad y un acabado más propio de los años 2000 que de los años 80, pese a mediar menos diferencia con respecto a los años 80 y la película. Y además, al final de la película, ya en el sumum de todo esto, se marcan esa persecución, también patentada aquí, otro de los descubrimientos, en una oscuridad. En este caso no es que sea la fotografía oscura, es que no se ve, es todo negro, pero solo con esos colores verdosos que propician las gafas de visión nocturna de Buffalo Bill. Poco más ya que añadiros sobre El Silencio de los Corderos. Nos queda el epílogo, o sea, la llamada de Aníbal Lecter a Clarice, con Clarice repitiendo al otro lado del teléfono eso de Dr. Lecter, Dr. Lecter. Mientras la cámara se aleja y otra vez la vemos completamente sola, o sea, como al principio de la película. Es un final cuanto menos que te intranquiliza, porque vale, guay, o sea, el caso se ha resuelto felizmente para todos, Clarice es una heroína, pero es un final en el cual tienes la sensación de que se ha creado un vínculo entre estas dos personas, entre la buena y el malo, entre el agente del FBI y el asesino en serie,
que va a permanecer siempre sólido dicho vínculo hasta que el Dr. Lecter quiera. Os diría mi opinión sobre la secuela de Ridley Scott, es decir, Aníbal. Os diría también mi opinión de la precuela del Dragón Rojo, que ya os he dicho antes venía a ser un remake de Manhunter. También os diría mi opinión sobre Aníbal, el origen. Me encantaría compartirlo con todos vosotros, pero no puedo hacerlo porque he quedado con un amigo para cenar. No lo tenía preparado ni nada el tío. En fin, cada vez sacaban los vídeos de forma más gratuita, pero sí, he quedado con un amigo para cenar. Hasta aquí la crítica a la carta del silencio de los corderos. Miller, 1.000.000 de gracias por haberme dado pie a volver a ver esta película y sobre todo volverla a analizar para ti y para todos vosotros. Espero que te haya gustado y espero que os haya gustado al resto por extensión. Ya sabéis dónde localizarme si queréis más críticas a la carta de las películas que más os gusten o por contra de las películas que más odiéis. Ya que hay gente para todo, cada uno invierte su tiempo y su dinero como le da la gana. A lo mejor queréis que destrocemos alguna que nos guste especialmente. Sea como fuere, aquí estoy. Podéis ver las instrucciones un poquito más abajo, un poquito más arriba. Importante, por favor, suscribiros al canal. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.